unos problemas con la grabación y como estaba contando, a mí me pasó lo que decía la palabra de Dios, que dice que después vienen los mismos espíritus que uno tenía antes, pero incluso busca otros siete peores aparte de los que uno ya tenía antes de convertirse, antes de estar en los caminos del Señor, para colocarlos en uno. Y eso es lo que me ocurrió a mí, porque mi estado de después, de cuando me alejé del Señor, al estado en el que estaba antes de empezar en las cosas del Señor, mi estado fue peor. Todo fue peor. Si antes tuve depresión, mi depresión después fue peor que la de antes. Incluso habían cosas que yo ni siquiera antes tenía. Incluso tenía mucho odio. Antes también tenía rencores, pero no era tanto, eran cosas leves, lo cual después esas cosas fueron creciendo más. Y yo misma dejé entrar esas cosas. Uno mismo a veces deja entrar esas cosas porque uno deja de orar, uno deja de leer la palabra de Dios, se aleja del Señor, y ahí esas cosas, esos espíritus quieren entrar en la persona y cambiar su vida para peor. Y eso es lo que ocurre cuando una persona se aleja del Señor. Y yo tomé la mala decisión de haberme alejado del Señor, y lo que yo puedo decir, aconsejar, que cuando cometan un error, una falta, una falla ante el Señor, porque todos somos personas que cometemos errores, cometemos faltas, no somos personas perfectas. El único perfecto es Dios, nuestro Padre. Y es que uno tiene que seguir adelante en los caminos del Señor. Uno no puede detenerse por alguna cosa, tampoco por una tristeza, tampoco por nada en el mundo. Uno debe alejarse del Señor, porque después todas esas cosas malas, esos espíritus malos, todas las cosas malas después vienen a uno. Uno siempre tiene que cuidarse en el Señor, o estar en oración, estar orando, estar leyendo su palabra, guardando su palabra, haciendo la voluntad de Dios. No dejar de orar, porque eso es muy importante, porque si uno deja de orar puede caer en cualquier falta. El Señor nos dice: orad para no caer en tentación, que hay que orar. Es muy importante la oración, sobre todo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que estamos viendo que están pasando muchas cosas. Algunos dirán, siempre han pasado esas cosas, pero en realidad las cosas que están pasando ahora son peores. Cada vez peor, se está aumentando, lo mismo que ha pasado siempre. Se ha aumentado en mayor cantidad, incluso hay cosas que antes a lo mejor no se veían, o cosas que no pasaban, y se han agregado a todas estas cosas que están agravándose cada vez más. Y uno debe estar orando, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y lo que yo le puedo decir a esas personas que a lo mejor han cometido alguna falta, que a lo mejor les cuesta ir al Señor a orar, a pedirle perdón, yo le digo a esas personas que le pidan al Señor misericordia y se pongan a cuenta con el Señor, pero por ningún motivo salgan de los caminos del Señor por alguna falta, ni por alguna tristeza, ni por nada. En el mundo algunos quieren ver el mundo, quieren conocer el mundo, pero ¿qué podemos encontrar en el mundo si en el mundo solamente hay aflicción? En el mundo no hay nada que nosotros podamos desear, no hay nada que nos pueda llenar, todo lo contrario. En el mundo hay aflicción, hay desesperación, hay tristeza, hay soledad. Así era como yo estaba antes en el mundo, en soledad. Los hijos de Dios
Sí pasamos de repente, a veces pasamos momentos difíciles, pero uno está con el Señor, usted está con el Señor. Afuera no puede estar con el Señor si usted está en el mundo. Yo estando en el mundo, cuando me sentía mal, yo a veces pensaba y decía, miraba al cielo hacia arriba y decía, si estuviera con el Señor, yo creo que no me sentiría tan sola en estos momentos. Tendría en quién desahogarme, a quién contarle mis cosas, tendría con quién conversar, tendría más esperanza, no estaría sola, no estaría en soledad, porque en realidad Dios era el único que llenaba toda mi soledad, sacaba la soledad de mí, me llenaba mi corazón, llenaba mi vida. Y yo incluso a veces le decía al Señor, espero que algún día tengas de mí misericordia y coloques en mí el arrepentimiento. Porque llegó un momento en que pasaron los años y yo no sentía arrepentimiento, quería volver. Porque antes yo había intentado volver y nunca pude volver. Me fue muy difícil porque mi estado era muy malo. Mi estado era terriblemente malo. Yo era una persona estaba en el suelo. Era muy difícil para mí volver y por eso después me fui volviendo más altiva, más dura de corazón, que después ya no sentía arrepentimiento. A ese estado uno puede llegar cuando uno se aleja del Señor. A un estado que uno no sienta nada, no sienta de arrepentimiento. Un estado malo. Muchas cosas se pueden venir a la persona, incluso hasta el suicidio. Y eso es lo que la persona queda propensa cuando se aleja del Señor, porque ya le da lugar al enemigo y el Señor viene pronto. ¿Cómo podemos nosotros despreciar ese sacrificio que el Señor hizo? Si por algo el Señor se sacrificó por nosotros, para pagar nuestros pecados, nuestras faltas, o si no habría valido la pena. Nosotros debemos ir al Señor, entregar nuestras cargas, entregar todas nuestras cargas, ponernos a cuenta en el Señor, pedirle perdón al Señor, ser sincero con el Señor, porque el Señor dio la vida por nosotros. El Señor se sacrificó y fue un sacrificio muy grande por nosotros, por el pecador, porque Él nos ama, Él nos dio vida. Él nos quiere dar vida. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere darle vida eterna. Quiere que usted se salve. Quiere que usted vaya a Él, se ponga a cuenta con Él y que usted siga adelante. A lo mejor usted está a cuenta con Él, pero tiene que seguir adelante, seguir la meta. La meta de nosotros, ¿cuál es? Es la salvación de nuestras almas. Por ningún motivo uno debe mirar hacia atrás. Uno ve hacia atrás para ver las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas, para ver las cosas que el Señor hizo. Pero, ¿por qué? Porque comparamos el ser anterior con el ser que el Señor hizo después. Por eso miramos atrás, pero no debemos volver atrás y tampoco mirar mucho hacia atrás, porque nos podemos perder también. Uno debe seguir hacia adelante con la mirada en el Señor. Con la mirada en el Señor uno debe seguir adelante. No mirando a la persona, no mirando al ser humano, sino que mirando al Señor, mirando su palabra que es fiel y verdadera. Yo al Señor, yo no sentía arrepentimiento, yo no me quería perder,
Y yo, no sé si decir en mi agonía, no sé, en mi a lo mejor tuve algo de sinceridad, no sé, y le dije al Señor, yo no siento arrepentimiento, pero aún así por dentro me quería salvar, sentía que quería salvarme, porque al principio cuando me alejé del Señor, yo anhelaba del Señor, quería volver, lloraba por el Señor, pero después llegué a un estado en el que yo me enfrié totalmente de todo, incluso para el Señor. Yo no sentía arrepentimiento, en realidad no sentía nada. Poco quería a las personas también. El enemigo hizo conmigo algo muy malo, enfrió todo mi interior, por fuera sobre todo, por dentro igual era algo, tenía del mí anterior, algo de sensibilidad, pero el enemigo sacó muchas cosas y colocó muchas cosas malas dentro de mí, que yo después ya no las podía soportar. Y yo no sentía arrepentimiento, y le dije al Señor, espero que algún día tengas misericordia de mí y pongas en mí el arrepentimiento. Varias veces le dije eso, me acuerdo que fue casi a los últimos años, cuando un poco antes de volver. Le dije varias veces lo mismo, hasta que después fue solamente el Señor. No es que uno diga, ya, voy a volver. No, el Señor permitió, dio todas las cosas, se dieron las cosas para que yo volviera. Yo antes vivía en un mundo de caos, en un mundo de discusiones en mi casa. Yo misma a veces hacía las discusiones. Y después como que todo se empezó a calmar un poco y ya nosotros ya no había muchas discusiones. Yo dije, quizás este sea el tiempo, decía yo. Como que mi corazón se estaba ablandando. Sentí como que ya algo pasaba, como que yo dije, ahora es el tiempo. Y el Señor puso en mí el arrepentimiento, puso en mí el querer volver, porque antes no lo podía hacer. Y puso en el arrepentimiento en mí. Llegó el día en que puso el arrepentimiento, fue justo cuando llegó lo del virus ese que está, el COVID, y yo sentía mi corazón un poco más arrepentido, un poco más blando, pero no era por el virus, en realidad no le tenía miedo al virus. Lo que pasó es que no sé qué pasó en mi interior, que el Señor, aunque el Señor le había dicho a mi papá hace años atrás, cuando yo estuve alejada del Señor, a mi papá le había dicho lo que iba a venir. Le había dicho que iban a venir cosas muy malas. Muchos niños iban a morir aquí en Chile. Y le dijo a mi papá, pero tendré misericordia de tu hija. Mi papá en ese tiempo servía al Señor. Cuando estuve aparte de todo lo que estoy contando, voy a contar que cuando yo estuve sirviendo al Señor, yo oraba por mi papá, por mi hermano, y ellos se convirtieron al Señor. Volvieron al Señor, en realidad se convirtieron. Y yo me alejé, y pasó un tiempo más, y yo siempre oraba por ellos. Y después ellos también se alejaron. Eso también provoca que cuando uno se aleje, puede provocar que todos los demás caigan con uno, perjudicar a muchas personas, porque algunos dependen de la oración de uno. Hay personas que dependen de nuestra oración, porque no todos oran por esas personas. Hay personas que dependen de nuestra oración. Mi papá, mi hermano se alejó del Señor, como a los 2 años, 1 año, cuando yo después me aparté del Señor. Pero cuando todavía mi papá no se alejaba, el Señor le había dicho que venían estas cosas, y le dijo, pero tendré misericordia de tu hija, le dijo. Claro, ahora después vino el virus, incluso poco antes que llegara, creo que fue que yo ya empecé a orar. El Señor puso el arrepentimiento en mí, y
Y fue difícil para mí, muy difícil volver. Igual, aún así fue difícil eso, que el Señor puso el arrepentimiento en mí, fue muy complicado. Estuve incluso 3 días llorando, lloraba durante el día, le pedía perdón. Al otro día yo no podía creer, me di cuenta de todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había hecho de apartarme del Señor, todo lo malo que yo había hecho. Me di cuenta de, como que mis ojos se abrieron y me di cuenta de que cómo pude yo haber hecho eso, de haberme alejado de esa forma del Señor, cuando el Señor quería ayudarme a levantarme, quería que yo me levantara. Su Espíritu Santo estuvo ahí. El Señor siempre ha sido fiel. Somos nosotros los que no somos fieles, somos nosotros los que somos débiles. Más que infieles, somos débiles. Y nosotros, en nuestra debilidad, el Señor muchas veces nos quiere ayudar, porque Él es grande en amor, grande en misericordia. Él sabe cómo somos nosotros, sabe que somos débiles. El Señor nos quiere ayudar a levantarnos. El Señor quiere que nos levantemos. Quiere que sigamos adelante, que no caigamos para siempre. Él nos dice: levántate, porque tú tienes que seguir adelante por tu salvación. Él quiere que nos vaya bien en la vida. Él no quiere que nos perdamos, quiere darnos vida eterna. Él siempre fue fiel. Yo pude ver la fidelidad de Dios. Yo fui la que aparté al Señor de mí. Yo fui la que me aparté también del Señor. Y yo no podía creer. Yo lloraba. Estuve como 3 días llorando, pidiéndole perdón al Señor. Muchas veces lloraba desconsoladamente, que no podía creer lo que yo había hecho. No podía creer que después me di cuenta que el Señor me quería ayudar. A los años después, a veces uno piensa que conoce al Señor, pero hay mucho por conocer del Señor. Muchos, el Señor los bautiza con su Espíritu Santo. A muchos el Señor le enseña muchas cosas de su palabra, pero a uno siempre le va a faltar por conocer al Señor. Nunca termina de aprender del Señor y nunca termina de conocer al Señor. Hay cosas maravillosas en el Señor que nosotros no nos imaginamos. Y después, a veces, con nuestras faltas, con nuestras fallas, nos damos cuenta. Con nuestras caídas nos damos cuenta de todas esas cosas, del cómo el Señor es con nosotros y de toda la gracia que el Señor nos da, toda la misericordia y todas las cosas que el Señor nos quiere dar. Por eso yo me costó mucho volver, porque era mucho el odio que yo llevaba dentro hacia la persona por la cual yo también me hizo daño, que en realidad voy a tener que contar, que a lo mejor no sé, pero la cosa es que esa persona, yo tenía mucho odio hacia esa persona. Esa persona se había enfermado también, se enfermó. Yo quería que se muriera, aunque yo nunca hice nada para que se enferme. Él se enfermó solo, yo no era nunca llegué a caer en otras cosas más allá. Solamente yo actuaba mal. Era una persona que estaba por allá en el suelo. El Señor me sacó de allá abajo. El Señor me sacó de lo más bajo, me sacó para mí era una condición muy baja. Yo era una mala persona, era una persona fría, aunque a veces igual uno quiere demostrar que es frío, pero por fuera, pero uno por dentro a veces es tan débil. Aún así yo tenía debilidad y yo sufría. Nosotros somos así, los seres humanos. Podemos mostrar tantas cosas por fuera, pero por dentro a veces también
no mostramos todo lo que somos. Pero la cosa es que yo tenía tanto odio hacia esa persona, le deseaba la muerte, quería lo peor para esa persona. Yo pensaba todo el día en el odio que sentía hacia esa persona, todo el día. Estaba haciendo algo, de repente golpeaba las cosas de la impotencia, porque después me siguió ofendiendo esa persona durante el tiempo. No es una persona que vive conmigo, no es mi esposo, nada, no es otra persona. Me siguió ofendiendo y cosas injustas hizo conmigo, en el sentido de ofenderme con cosas injustas, cosas que no son ciertas, y eso me enfadaba. Y yo era mucho el odio y yo le pedía al Señor, le pedía que me sacara eso de ahí. Y entre otras cosas que también tenía yo dentro mío. Y yo dije, no sé qué fue lo que hizo que yo pensara así, pero dije, voy a entrar en ayuno. Entré en ayuno y pidiéndole al Señor que me cambie, que me ayude, que me convierta, que me transforme, que cambie mi corazón, que quite todo lo malo de mi corazón, todo el odio, todo el rencor. Y ahí el Señor fue obrando. Al otro día yo me levantaba, yo tomaba desayuno y después ayuno, entraba en ayuno hasta la noche. Y después al otro día hice lo mismo. Como 3 días a la semana hice lo mismo. Y ahí el Señor me fue cambiando, me fue transformando. Al principio igual hubieron otras cosas que me fueron dificultosas. De repente sentía, por ejemplo, a veces que a lo mejor casi por poco más me enfrío en el Señor, porque volví a sentir la presencia del Señor cuando yo me arrepentí. Pero a veces a uno le cuesta orar. A varios nos ha costado orar a veces. Nos falta las fuerzas para orar. Nos falta las ganas de orar a veces, pero uno... Y a veces hasta uno se puede hasta enfriar o entibiar, pero uno no debe dejar que esas cosas pasen. Cuando uno vea que uno quiere empezar a enfriarse, uno tiene que ir al Señor, humillarse al Señor, arrodillarse, pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos ayude, y contarle al Señor, ser sincero y contarle que nos estamos enfriando, que le ayude con su Santo Espíritu. Y ahí el Señor no tarda en responder esa oración, y el Señor le va a ayudar y nos va a ayudar, como siempre, el Espíritu Santo a orar, a entrar en esa oración. Uno tiene que pedirle al Señor y ser sincero con el Señor. Un día me pasó que me estaba como enfriando, como que me costaba orar o llorar incluso, y yo dije, no, esto no puede estar pasando, porque si me dejo estar, o sea, si dejo pasar esta condición, después va a ser peor. Y mi espíritu, mi alma se va a acostumbrar a estar así conforme. Y yo me tiré al suelo, porque sabía que el Señor responde, Yo creo que el Señor responde, yo tengo fe, y así todos debemos tener fe. Yo me tiré al suelo, dije, tengo que contarle al Señor para que me ayude, que me levante, me ayude a orar. Me tiré al suelo, boca abajo, le pedí al Señor que me ayude, que tenga misericordia de mí, y de repente el Espíritu Santo me empezó a ayudar en la oración. Empecé a clamar al Señor, a llorar, a todo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Si usted tiene tantas cosas dentro de sí, cosas malas, el ayuno es muy importante. Porque cuando uno ayuna, se cortan todas las cadenas, se cortan muchos yugos. Y muchas cosas malas se van.
y uno queda libre. Yo después me acostumbré a ayunar y ayuné varias veces. Y el Señor me ayudó, así yo fui fortaleciéndome. El Señor fortalece. No solo la oración es importante, el ayuno. El ayuno es importante para ser libre de cosas malas, de cosas que el enemigo puede colocar en uno, o cosas que uno mismo tiene, que a lo mejor quiere cambiarlas, quiere sacarlas de su corazón o sacarlas de su mente. Ahí está el ayuno me sirvió de mucho para poder cambiar. Porque está el arrepentimiento y después el cambiar. El ayuno me sirvió de mucho para poder cambiar la oración. Y eso era lo que yo quería contar. Para que nunca cometa el error de alejarse del Señor. El Señor le ama. El Señor lo llamó para salvación. El Señor le quiere salvar. Tome la salvación del Señor, ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, por usted, por mí, por todos, por todo aquel que lo haya recibido. Si usted lo recibió, siga adelante, tome esa salvación y no vuelva atrás. No vuelva atrás, sino que siga adelante. A lo mejor va a cometer errores, pero siga adelante y pida perdón al Señor. Póngase a cuenta con el Señor. Y para los que aún están lejos del Señor y no han vuelto, pídale al Señor misericordia. Pídale al Señor que coloquen en usted el arrepentimiento. Pídale al Señor que le ayude a cambiar. Entre en ayuno, entre en oración, afírmese en el Señor para que Él le ayude a cambiar. Es la única forma cambiando es con la ayuda de Dios. No porque nosotros intentamos con nuestra fuerza. Nada podemos hacer con nuestra fuerza. Todo lo hacemos con las fuerzas que el Señor nos da, a través de la oración, a través del ayuno, a través de su palabra. Es la única forma que nosotros podemos tener fuerza. De otra forma, no podemos. De otra forma, nada nos va a funcionar. Nada nos va a resultar. Por eso yo le insto a que siga adelante en el camino del Señor y no vuelva atrás. Porque Dios es bueno y quiere que usted siga adelante. Él sabe nuestras debilidades, pero Él es fiel y verdadero, que nunca nos va a dejar. Va a estar siempre dispuesto a ayudarnos a cambiar, a perdonarnos. No piense que Dios no quiere perdonar. No piense que usted no tiene perdón. No piense que a usted Dios no lo quiere o no le ama. O no quiere nada con usted. Mentira. El Señor quiere ayudarle. Yo fui muy mala y el Señor me ayudó. El Señor me ayudó, me levantó. Y cuando yo caí, tropecé, el Señor estuvo dispuesto a ayudarme. Era yo la que pensé que no quería ayudarme a lo mejor, o que no merecía nada, o que hice algo mal, que di un mal testimonio a los demás. Y pensé en el hombre y todas las personas, en el que dirán, pero uno no debe pensar esas cosas. Uno solamente con la mirada puesta en el Señor. Y eso prueba, a mí me probó que Dios siempre estuvo ahí dispuesto a ayudarme a levantarme. Porque su palabra lo dice, que tropiezos vendrán, pero el Señor es grande. El Señor es grande y poderoso, que nos ayuda a seguir adelante y levantarnos, y siempre está con nosotros. Y
Y eso ha sido lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Y que si están en alguna situación así, lo apliquen a su vida. Porque Dios viene pronto por su iglesia. Porque Dios pronto se llevará a su iglesia.